Continuamos en el capítulo 23 del Evangelio de Mateo, el capítulo más extenso donde el Señor denuncia y muestra cómo son realmente los escribas y los fariseos. Esta es la última semana de vida del Señor. Estamos en el día martes, en la mañana. Dentro de 2 días va a ser traicionado por uno de sus discípulos, Judas. Este martes en el cual nos hallamos es un día bastante atareado para nuestro Señor. Preguntas de un lado, preguntas del otro, confrontación, y eso que solamente estamos en las horas de la mañana. Falta lo que va a ocurrir en la tarde. En la lección de ayer hablábamos nosotros sobre los ayes que el Señor pronunció contra los escribas y fariseos. Vimos los primeros 4. A continuación, vamos a ver los otros 4 ayes que faltan. Y empecemos con el quinto ay. En este quinto ay, el Señor condena a los fariseos por su negligencia en los asuntos más importantes, mientras exigía una atención excesiva a los triviales. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Descuidaban, observaban los deberes pequeños, por decirlo de esa manera, y descuidaban los grandes. Diezmaban la menta, el eneldo y el comino, lo cual costaba muy poco hacerlo. Y sin embargo, la estricta observancia de estas minucias les proporcionaba gran prestigio. La ley del diezmo se aplicaba solo a los productos enumerados en Deuteronomio 24. Se preocupaban por las cosas menudas, las minucias, que eso les proporcionaba a ellos prestigio, un gran prestigio entre el pueblo. Enfocándonos en el verso 23, donde el Señor les dice: porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, el señor Buckley nos da el siguiente comentario: el diezmo era una parte importante de las leyes judías. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rinda tu campo todo el año. El diezmo de la tierra, tanto de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, es del Señor, es cosa dedicada al Señor. Así lo leemos en Levítico 27:30. Este diezmo se dedicaba especialmente al sostenimiento de los levitas, cuya misión consistía en hacer todo el trabajo material del templo. Las cosas que habían que diezmarse estaban especificadas en la ley. Todo lo que es comestible y se conserva y se alimenta del suelo está sujeto al diezmo. Se establecía del eneldo. Uno debe diezmar las semillas, las hojas y los tallos. Así que estaba establecido que todos debían apartar del diezmo de todos los productos de su tierra y de su trabajo.
para Dios. El sentido de lo que Jesús dijo es el siguiente: se aceptaba universalmente que los diezmos de las primicias cosechas se debían dar. Pero la menta y el anís y el comino eran hierbas del huerto que no se cultivaban en cantidad. Cada campesino tendría unas pocas matas de cada una. Las tres se usaban como condimentos y el anís y el comino se usaban también como medicina. El diezmarlas suponía diezmar una parte infinitesimal de la cosecha. Puede que nada más que el producto de una planta. Solo los que fueran superlativamente meticulosos diezmarían las plantas aisladas de la huerta. Se preocupaban ellos por lo menos, por lo mínimo, por lo más pequeñito. A eso sí le daban ellos un realce. Pero el Señor les dice: y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Dios, y lo hemos visto nosotros en la historia del Antiguo Testamento, y como el mismo Señor Jesús vuelve y lo enfatiza en el Nuevo, Dios exige imparcialidad al administrar justicia, al administrar misericordia, al tratar con los desamparados, y también al ser fiel en guardar la voluntad de Dios y la propia palabra. Por su negligencia de estos preceptos morales, todas sus observancias externas fueron anuladas como inútiles. Nada más, retrocedamos al Antiguo Testamento. En Miqueas capítulo 6, dice Dios a través del profeta: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Sobre esta parte, en donde ellos habían dejado lo más importante de la ley, nos dice el señor Barclay: así eran precisamente los fariseos. Eran tan absolutamente meticulosos acerca del diezmo que diezmaban hasta un manojo de menta. Y sin embargo, estos mismos hombres culpables de injusticia podrían ser duros y arrogantes y crueles, olvidando las demandas de la misericordia. Podían hacer juramentos y promesas con la intención de no cumplirlos, olvidando la fidelidad. Recordarán ustedes que ayer, en la lección de ayer, en la última parte, hablábamos del llamado de atención que el Señor le hacía a ellos con respecto a los juramentos. Jesús entonces culmina diciéndoles en este verso 23 que eso era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. En otras palabras, muchos de ellos observaban las minucias de la ley y olvidaban las cosas verdaderamente importantes. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Jesús no censuraba mantener aquellos asuntos menores, por insignificantes que parecieran. Los censuró por permitir que lo trivial ocupara el lugar de deberes superiores que implicaban tratar apropiadamente a sus semejantes. Siguiendo, en el verso 5,
perdón, en el verso 24, en este quinto año, les dice, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Nada más en la imagen ustedes pueden ver la comparación de tamaño entre un camello y un mosquito. Los judíos, cuando iban a beber vino, antes de beberlo, para asegurarse de no tragarse un insecto inmundo, lo colaban. Pero antes de hablar en detalle de esa parte de que lo colaban, el mosquito y el camello eran animales inmundos. Por ejemplo, el mosquito era el más pequeño. En Levítico 11, cuando Dios dio la ley sobre lo inmundo y lo inmundo, dijo, todo insecto alado que anduviese sobre cuatro patas, tendréis en abominación. Pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre cuatro patas, que tuviere piernas además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. Bueno, en mi país no comemos insectos, pero hay otros países que sí comen insectos. Bueno, sí, aquí en Colombia, no sé si la hormiga sea un insecto, se le catalogue como un insecto, pero hay una región de mi país en donde se comen hormigas, se le llama hormigas culonas, porque la parte de atrás es bastante grande y es un producto de exportación. Yo años atrás tuve la oportunidad de comer de estas hormigas y la verdad que no me fue muy grato porque son un poco ácidas en su sabor. No sé, en sus países, sé que en México comen los grillos, lo que ellos llaman los chapulines, los saltamontes. Hay países en África donde también consumen. En los países orientales, en la China, hay una gran variedad de ofertas con respecto a si usted sale a las comidas en la calle, de ofrecerle insectos para consumir. Pero cuando Dios dio la ley en el Antiguo Testamento, dice, esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre cuatro patas, que tuviere piernas además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. Estos comeréis de ellos. La langosta, según su especie. El langostín, según su especie. El argol, que es el grillo, según su especie. Y el agá, que es el saltamontes, según su especie. Todo insecto alado que tenga cuatro patas tendréis en abominación. Y del camello. El camello es el más grande. Comparado con el mosquito, es un animal grandísimo. También era un animal inmundo. Levítico 11 dice en el verso 4, pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña en vida. Lo tendréis por inmundo. Ahora, ¿qué decía el Señor con respecto a lo que ellos hacían? Colaban. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. En su comentario, el señor Barclay sobre este aspecto nos informa. Para evitar el riesgo de tragarse algo inmundo, las bebidas se colaban con una gasa de muselina. La muselina es una tela muy fina y transparente. Las bebidas se colaban con una gasa de muselina para que no pasaran posibles impurezas. Esta es una ilustración que debe haber provocado la risa. Un hombre colaba cuidadosamente el vino para no tragarse ningún mosquito y sin embargo se tragaba un camello como quien no quiere la cosa. Es la caricatura de una persona que ha perdido todo sentido de la proporción. Entonces, ¿qué ocurría con estos escribas y fariseos?
En lo tocante a la doctrina, colaban los mosquitos para dar doctrina pura, urgiendo a observar las tradiciones de los ancianos. Y en la práctica, colaban los mosquitos. Y eran aparentemente tan timoratos que solo se creían santos cuando habían pagado el diezmo de las hierbas más insignificantes, pero se tragaban el camello cuando dejaban de cumplir los mandamientos de Dios y lo que Dios mandaba a cada uno. Si bien estos personajes estaban preocupados por asuntos triviales, su falta de preocupación por los asuntos más importantes era una forma proverbial de decir que estaban asfixiando al animal inmundo más grande que había, el camello. Evitar la contaminación ceremonial en los asuntos más pequeños y ser culpable de contaminación moral en los asuntos más graves era tremendamente inconsistente. Eran escrupulosos en la observancia de los asuntos más pequeños de la ley, incluso hasta el diezmo de las más pequeñas hierbas del jardín. Sin embargo, descuidaron aquellos asuntos más importantes que daban significado y sustentaban toda la ley, como la justicia, la misericordia y la fe. Eso pues con respecto a este quinto año. Llegamos ahora al sexto año. En este sexto año, el Señor expone cómo estaba el corazón de ellos en su interior, lleno de pecado. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Si una taza o un plato está sucio por dentro, no es apto para su uso, por muy brillante que parezca por fuera. Es más, nosotros nos preocupamos cuando estamos sirviendo los alimentos que vamos a consumir a la mesa. Si el recipiente que vamos a utilizar, sea un vaso o sea un plato, está sucio por dentro, no lo utilizamos. No es apto. Así era la hipocresía de los fariseos. Parecían justos por fuera, pero por dentro eran culpables de avaricia y autocomplacencia con el pecado. Con respecto al versículo 25, comenta el señor Barclay, la idea de suciedad surge continuamente en la ley judía, pero hay que tener presente que no se trata aquí de la suciedad material. Una vasija sucia no quería decir que no estuviera limpia en el sentido que le daríamos nosotros. El que una persona estuviera ceremonialmente sucia o inmunda quería decir que no podía entrar en el templo ni en la sinagoga, quedaba excluido del culto de Dios. Uno estaba sucio, inmundo, si tocaba un cuerpo muerto o entraba en contacto con un gentil. Una mujer estaba sucia o inmunda si tenía una hemorragia, aunque esta hemorragia fuera perfectamente normal y saludable. Si una persona que estuviera en estado de inmundicia tocaba cualquier vasija, esta quedaba inmunda. O sea, pues la vasija. Y así sucesivamente. Lo que ella tocara quedaba inmunda. Cualquier otra persona que tocara y usara aquella vasija contraía su impureza. Era, por tanto, de importancia suprema el tener los cacharros limpios
y las leyes de la limpieza eran tremendamente complicadas. ¿Qué les dijo el Señor a ellos que hicieran? Que limpiaran primero lo de dentro del vaso. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Que los fariseos pensaran que eran aceptables ante Dios demostraba que eran espiritualmente ciegos. Uno, como siervo de Dios, debe mantener una buena reputación ante los demás. Pero lo que es mucho más necesario es mantener un corazón limpio y puro en pensamiento, motivos y deseos. Cuando el hombre interior sea sinceramente puro, el exterior también será puro. Recuerden ustedes unas palabras de Salomón. No la voy a poner aquí en pantalla, pero sí las voy a mencionar. Salomón dijo en Proverbios 4:23, porque cuál es su pensamiento en su corazón, así es él. Lo que somos en nuestro interior, eso es lo que de verdad somos. Limpia primero lo de dentro, les dijo el Señor a los fariseos. Esta es la tarea principal del hombre. Esta, la ocupación más importante del creyente. Dios escudriña el interior. Dios ve lo que hay en nuestro corazón. Dios es testigo permanente de nuestros pensamientos y afectos. Entonces, hemos de poner especial cuidado en evitar esos pecados que no escapan a la mirada de Dios, aunque escapen a la observación más atenta de los hombres. Estos escribas y fariseos estaban más preocupados por las apariencias exteriores que por lo más importante, lo que había en el interior. Los escribas y los fariseos tenían buena apariencia por fuera, pero por dentro estaban llenos de hipocresía y desafuero. Llegamos ahora, hermanos, al séptimo ay. Era muy parecido al anterior, al sexto. Pero este séptimo ay es una advertencia de que la mera apariencia externa no puede aliviar la contaminación interna. Dice el pasaje: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Es tremendo que en este séptimo año, y particularmente en el versículo 27, el Señor los compara a sepulcros blanqueados, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Ahora, qué interesante, hermanos, que cuando uno visita un cementerio, en donde sea, una característica particular de los sepulcros es que son blancos. Ahora, eso viene desde el Antiguo Testamento. Sois semejantes a sepulcros blanqueados. Ahora, entendamos eso. ¿Por qué les dice sois semejantes? ¿Por qué los compara a sepulcros blanqueados? El señor Matthew Henry, en su comentario bíblico, nos lo explica y dice:
De la misma manera que los sepulcros, bien blanqueados por fuera, para hacerlos más visibles y advertir al caminante que no se acerque para no contaminarse. ¿Por qué los pintaban de blanco? Para que aquel que estuviese caminando no se fuera a acercar, pudiera darse cuenta de que allí había un sepulcro y no se contaminara. Aparecen hermosos, y no solo por la blancura, sino por los adornos arquitectónicos de los sepulcros de personas eminentes. Así también los fariseos se enmascaraban hipócritamente bajo las apariencias de una moralidad estricta, solo por ostentación, como los adornos y monumentos de los sepulcros. Eso era lo único que ambicionaban: prestigio y saludos reverentes de parte del pueblo sencillo. El Señor cambia un poco esta figura para ilustrar que los fariseos parecían justos. Pero si alguien entraba en contacto con ellos, también se contaminaría. El señor Barclay dice, uno de los sitios en que se encontraban las tumbas era al borde del camino. Ya hemos visto que cualquiera que tocara un cuerpo muerto quedaba inmundo, número 19-16. Por tanto, cualquiera que rozara una tumba se contaminaba. En el verso siguiente, en el verso 28, Jesús les dice, así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. La aparente pureza excepcional de ellos debería servir como los sepulcros blanqueados. Cuando alguien veía un sepulcro blanqueado, no se acercaba a él, evitaba tocarlo para no contaminarse. Bueno, el Señor está diciendo aquí que ante esa aparente pureza excepcional de los escribas y fariseos, debía servir de advertencia como los sepulcros blanqueados. Que ahí había una advertencia de corrupción interna, una señal para señalar la contaminación oculta. Señor Barclay, y me gusta mucho lo que quiero leerles a continuación de su comentario, nos ayuda mucho a entender esto que el Señor está diciendo. En cierta época en particular, las carreteras de Palestina estaban abarrotadas de peregrinos. En la época de la Pascua, el que uno quedara inmundo de camino a la celebración de la Pascua sería un verdadero desastre, porque querría decir que quedaba excluido de participar en la fiesta. Entonces era costumbre en el mes de Adar blanquear todas las tumbas cerca de los caminos para que los peregrinos no entraran en contacto con una de ellas accidentalmente, quedando en estado de impureza ceremonial. Así que cuando uno iba de viaje por los caminos de Palestina, un día de primavera, estas tumbas relucían de blancas y estaban casi bonitas al sol, pero por dentro estaban llenas de huesos y de cadáveres en descomposición. Así, dijo Jesús, era como eran los fariseos. Sus acciones exteriores los mostraban como personas intensamente religiosas, pero en lo íntimo de su corazón estaban asquerosos y podridos de pecados. Estos escribas y fariseos
Cuando escucharon esto del Señor, deben haberse sentido llenos de ira, de encontrar cómo poder acabar con él, porque los está presentando, le está mostrando al pueblo la realidad de quiénes eran ellos. No solo estaban llenos de hipocresía, sino que también dice que estaban llenos de iniquidad. Ahora, preste atención a lo que voy a explicar, hermanos, sobre el término iniquidad. El Señor ya lo ha hecho al principio de su ministerio, 3 años y medio antes. Él ha hablado de la iniquidad del hombre. Pero ahora hablando aquí de los fariseos, de los escribas, les dice, ustedes por dentro están llenos de iniquidad. ¿Qué quiere decir eso? La palabra iniquidad viene de este término griego, anomía. Prestenle atención, hermanos, para que comprenda muy bien lo que está ocurriendo aquí y que también es algo que sucede hoy en día. El estar uno lleno de iniquidad. Señor Vine nos explica el término griego y dice, iniquidad relacionado con anomos, sin ley. Anomía no es meramente infracción de la ley, sino su rechazo flagrante en rebeldía. Actuar y vivir al margen de ella. Besson traduce más literalmente ilegalidad. Y en la nota al pie aclara la anarquía. Esta definición de pecado expone su carácter esencial como el rechazamiento de la ley o voluntad de Dios y su sustitución por la voluntad de uno mismo. Cuando el Señor está usando aquí la palabra iniquidad, no se está refiriendo a que eran asesinos, a que eran secuestradores, a que eran violadores de niños, etcétera. Cuando el Señor usa aquí la palabra iniquidad, quiere decir su rechazo de la ley o voluntad de Dios y su sustitución por la voluntad de uno mismo. En otras palabras, lo que el Señor les está diciendo es, ustedes han dejado a un lado la ley de Dios, la voluntad de Dios, y han puesto por encima de la ley de Dios sus propias doctrinas, la voluntad de cada uno de ustedes. Eso es iniquidad. Ahora, el Señor, como les dije hace un momento, al principio de su ministerio había hablado de lo mismo. En el Sermón del Monte, en Mateo 7 había dicho de aquellos que en el día del juicio le van a decir, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hablamos nuevas lenguas. Y entonces les declararé, y les responde el Señor, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es lo mismo de lo anterior, iniquidad. En otras versiones, Mateo 7:23 no dice hacedores de maldad, sino hacedores de iniquidad. Nosotros tenemos una ley. La palabra ley viene del griego nomos. Y la ley de nosotros es la palabra de Dios. Pablo dijo, escribiéndole a Timoteo en su segunda carta, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para esto, para esto, para esto y para esto. Pero habían algunos que no estaban dispuestos a obedecer esa ley. Más bien optaban por ser hacedores de maldad, llenarse de iniquidad, como el Señor les dijo a estos escribas y fariseos. Anomos, sin ley. Me regreso a lo anterior que nos explicaba el señor Vine con respecto al significado del término y dice en la segunda parte del parágrafo,
Esta definición de pecado expone su carácter esencial como el rechazamiento de la ley o voluntad de Dios y su sustitución por la voluntad de uno mismo. Volviendo entonces a nomos, sin ley, iniquidad, sin ley, hacedores de maldad, sin ley, que es de donde es traducida la expresión. Hay cosas que el hombre hace por buena intención, porque es popular, porque es lo tradicional durante cientos de años se ha venido haciendo así, por prejuicio, por la aprobación humana. Es que la mayoría de la gente lo está haciendo y están de acuerdo con que lo hagamos. Bueno, eso es actuar sin ley. Eso es ser un hacedor de maldad. Eso es estar lleno de iniquidad, porque al obrar de esta manera es pecado. Todo lo que se haga de hoy en día en acto de adoración a Dios y que no tenga ley, que no tenga la aprobación de Dios, es iniquidad. Por eso vemos cómo en la mayoría de los grupos religiosos de hoy se actúa sin ley. Mujeres predicando desde el púlpito, uso de instrumentos de música para alabar a Dios, el diezmo, por mencionar algunas, el bautismo de niños. Bueno, podríamos seguir con una lista de cosas que hoy se hacen sin ley. Eso los convierte y nos convierte, si actuamos de esa manera, en hacedores de maldad o como los escribas y fariseos, llenos de iniquidad. Llegamos ahora al octavo ay. En este octavo ay, reprendió a los fariseos por ser como aquellos que antes que ellos mataron a los profetas de Dios. Dice, empezando en el versículo 29, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Presumían de amables y afectuosos en el recuerdo que guardaban de los antiguos profetas, mientras odiaban a los que eran sus contemporáneos. Por citar, Juan el Bautista y el mismo Señor Jesús. Por consiguiente, al llegar a este ay, el Señor lo expresa más largamente que los anteriores ayes. En estos 4 versículos el Señor menciona que públicamente parecían honrar a los santos difuntos. Edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Se habían erigido, se habían levantado muchas tumbas y monumentos conmemorativos alrededor de Jerusalén, que llevaban los nombres célebres de diferentes profetas justos. Ahora, eso era un ejemplo de hipocresía de los escribas y fariseos al rendir sus respetos a los profetas muertos. Fingían respetar los escritos de los antiguos profetas, que les decían lo que debían ser, pero rechazaban las pretensiones de los profetas vivos, que les decían lo que eran. También
profesaban falsamente que nunca habrían participado en la matanza de estos hombres, porque afirmaban superar a sus antepasados en justicia. Por eso el Señor les declara en el verso 30, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices en la sangre de los profetas. El Señor Jesús está acusando a los judíos de que la mancha del asesinato está en su historia y que esa mancha todavía no se había extendido todo lo que se había de extender. Los escribas, los fariseos, mantenían las tumbas de los mártires y embellecían sus monumentos, pretendiendo que si hubieran vivido en aquellos días, no habrían participado en la matanza de los profetas y de los hombres de Dios. Pero eso era precisamente lo que habían hecho y lo que iban a hacer. Les dice en el verso 31, así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. En ese momento, recordemos, hermanos, en todo lo que hemos venido estudiando, que incluso en ese momento estaban conspirando para matar a Jesús, que era un profeta que vivía entre ellos. Si bien profesaban ser tan superiores a los antiguos asesinos, demuestran que tienen el mismo carácter que aquellos de quienes descendían. Termina diciéndoles el Señor en el verso 32, vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Con ironía, el Señor Jesús los exhorta a completar su mala obra y terminar la que comenzaron sus padres. Cristo sabía que ahora estaban tramando su muerte y dentro de pocos días la llevarían a cabo. Más específicamente, en 3 días lo matarían, porque estamos en el martes. Jesús los acusó de profesar falsamente que sobrepasaban la justicia de sus antepasados. Construyeron las tumbas de los profetas, las adornaron y negaron que los hubieran tratado como lo hicieron sus antepasados. Pero aquí estaban conspirando para matar al profeta, al Señor Jesús. En los siguientes versos, del verso 33 en adelante, para eso los voy a invitar para la próxima lección, la semana entrante, si Dios lo permite, el día martes. Vamos a hablar de la condenación que el Señor les asegura que habrá de venir sobre ellos. Dios les bendiga, mis hermanos.